Dice por acá, ¿has encontrado una conexión entre el tema Tartaria y la escritura? Hay muchísimas pruebas de un cataclismo reciente. Sí, o sea, sí, eso lo de las pruebas. Con respecto a conexión, bueno, como le he dicho a algunos hermanos, compré un libro de Tartaria, pero con ese libro compré como otros cinco, entonces ha tomado su tiempo para llegar a ese, como para poder decir que sí me he metido a fondo en el tema. Pero con lo poco que he visto, sí puede ser que haya algunas conexiones. Obviamente, al haber sido algo que sucedió recientemente, como usted dice por acá, y la escritura fue hecha mucho antes, en lo que respecta a lo literal no aparece nada, pero sí considero que en lo profético se pueden encontrar algunos detalles, como hay varias formas en las que se explica o se trata de explicar la profecía de Apocalipsis, que dice que la bestia tiene 7 cabezas y en el fin de los tiempos se va a levantar la octava cabeza, que es una de las 7 que fue herida de muerte, o sea, es uno de 7 imperios. Cuando, y de hecho, bueno, voy a ir a leerlo para que quede más claro. Bueno, en Apocalipsis 13 es donde vemos la bestia en sí, el imperio mundial y el líder que lo va a representar. Entonces, como decía, en Apocalipsis 13 es donde se menciona a la bestia, que es el imperio mundial y también representa a el que va a gobernar en ese imperio, el que lo va a liderar. En Apocalipsis, bueno, como decía, en el 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tiene 10 diademas. Eso indica que esas 7 cabezas son poderes, son imperios. Después vemos más adelante que eso es así. Y que los cuernos son líderes, puesto que tienen diademas. Y sobre sus cabezas dicen nombres de blasfemia. Me llevó en el espíritu, dice después Apocalipsis 17:3. Me llevó en el espíritu y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces lo dice de varias maneras. Dice el verso 9 de Apocalipsis 17. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. En la escritura los montes representan reinos, imperios. Cabeza representa autoridad. Entonces las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, o sea, la gran ramera. La confusión, el espíritu de confusión. Dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. En el tiempo de Yahuhanán estaba el imperio romano. Está diciendo que son 7 cabezas, pero 5 de ellos ya habían caído. Entonces se estaba en el sexto. El romano, por ende, el imperio romano sería la 6ª cabeza. Dice, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. O sea, el sexto sería Roma y el otro aún no ha venido. Dice, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Deberá durar breve tiempo. Entonces dice que el sexto era Roma. En Daniel vemos que Roma son las 2 piernas de la estatua que ve Nabucodonosor en Daniel 2. Y Roma son las piernas que llegan hasta los pies, los cuales se mezclan con barro. Esos pies, esa mezcla de hierro y barro viene siendo la representación del orden mundial, del último imperio que va a haber en la tierra. Entonces eso indica que Roma llegaría hasta el final. Pero aquí se nos dice que Roma, que era el que estaba en ese momento, sería suplantado por otro. En ese caso se podría ver como por la mezcla de hierro y barro, si lo vamos a conectar completamente con Daniel, o se podría ver como el hecho de que sería dividido, puesto que las piernas son 2. Por otro lado, Roma vino de Esaú, pero de Esaú también vinieron algunas otras personas que se convirtieron en los que hoy dicen ser judíos y no lo son, como dice Apocalipsis 2:9 y 3:9, dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Entonces lo que hicieron fue suplantar el lugar del verdadero Israel. Y digo eso por el hecho de que son 2 piernas que representan el imperio romano, o se podría decir el imperio de Esaú, de Edom, porque hay varias conexiones de Tartaria, y no solo Tartaria, de otras cosas
que, por ejemplo, Gog y Magog, con respecto a pues este grupo de gente, los Házaros, siendo así más directo. Entonces dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Este es el 12, pero en el 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo. Entonces esa bestia en el tiempo de Yahohanan no estaba activa, ese poder. Y también representa el hecho de que es un contraste, obviamente negativo, de Yahweh, que es el que era, es y será. La bestia era, no es y será. Entonces dice: la bestia que era y no es también el octavo. Entonces de esos 7 imperios, uno fue destruido, pero se va a volver a levantar en el tiempo final. Dice: y es uno de los 7 y va a la perdición. Entonces quiere decir que entre Roma y nosotros, en el momento en que se va a dar el nuevo orden mundial, que va a ser el de la bestia, entre esos 2 imperios hubo uno que es el séptimo. Y ese imperio puede ser, como decía, la mezcla de Roma con los Házaros y algunos otros grupos similares. Algunos consideran que se refiere a el imperio romano, pero bajo la bandera de catolicismo, como el Santo Imperio Romano, básicamente, que llegó a adquirir ese título después de que aceptaron el cristianismo, según, ¿verdad?, decía Constantino y su madre. Entonces, hay varias teorías con respecto a eso, pero con la historia de Tartaria y todo lo que se dice de ese imperio, que fue mundial y que fue sorprendente la tecnología que tenían y demás, he llegado a pensar en esa tercera posibilidad de que esa séptima cabeza pueda haber sido ese imperio. Y por eso dice aquí lo que dice: son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Tartaria habría durado muy breve tiempo comparado con los otros imperios, tanto así que lo pudieron esconder de la historia, como para que la mayoría de la gente no lo sepa. Entonces, he pensado en esa posibilidad que haya sido la séptima cabeza. Y después dice: la bestia que era y no es también el octavo. Ese va a ser el nuevo orden mundial, y es uno de los 7 y va a la perdición. Ese va a durar 42 meses. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, y ahí continúa. Entonces, espero con eso haya quedado claro, Ricardo. Dice aquí: ¿cuál es el significado de los eclipses y qué los causa? El significado de los eclipses representan básicamente ira del Todopoderoso al traer oscuridad. Representan como cuando Yahweh, que es luz, quita el rostro de la creación, eso trae destrucción. En el judaísmo, por ejemplo, se habla de que cuando es eclipse lunar es un mensaje para Israel, cuando es un eclipse solar es un mensaje para las naciones, que en general, en la mayoría, adoran al sol o alguno de los otros astros. Y Israel es representado por la luna, porque en sí, en el sentido positivo del sol, Yahushua o Yahweh en sí se manifiesta como el sol de justicia. Entonces Israel, su esposa, viene siendo la luna, y sus hijos las estrellas. Por eso dice Daniel 12 que los sabios resplandecerán como las estrellas, y Yahweh le dijo a Abraham y a Yitzhak que su descendencia sería más numerosa que las estrellas, igual que las estrellas no podría ser contada. Entonces, el que se apague uno de los astros, ya sea luna o sol, es una señal de que hay enojo, de que puede venir o va a venir castigo. Y digo puede en el sentido de que si la gente se arrepiente, busca al Padre, puede cambiar lo que esté Yahweh por hacer. Por su misericordia pueden hacer que Yahweh se incline hacia la misericordia en vez de al juicio. Pero la mayoría de la gente, al enseñárseles y ellos creer que es simplemente un hecho natural y nada más, por el hecho de que se ha repetido, o sea, se repite en cada año, aunque son diferentes la forma en que se dan y los días en que suceden, y eso es clave también, entonces llegan a pensar que no significa nada, y no le dan pensamiento a eso. Quizás le llega el pensamiento, pero lo ignoran, porque en las noticias ven que el científico dijo que simplemente es la luna pasando enfrente del sol y ya, punto. Después me dice qué los causa.
Este obviamente es una buena pregunta y cabe la posibilidad, obviamente, que sea similar. Por ejemplo, en la escritura, en el libro de Hanok, dice que el sol y la luna son del mismo tamaño. Y eso es lo que vemos. Son los supuestos científicos los que dicen que el sol está 400 veces más largo que la luna. Entonces vendría siendo 400 veces más grande. Pero resulta que a nuestra perspectiva se ven iguales. Entonces, obviamente, cabe la posibilidad de que alguna manera en la que funcionan estos dos astros, Yahweh establezca que en ciertos tiempos de la historia llegarían a cruzarse, y eso provocaría lo que se conoce como eclipse, para dar una señal al mundo de problemas, de oscuridad en la que se encuentran, espiritual, que se manifieste de manera física. Cuando es lunar total se pone roja, representando que va a haber derramamiento de sangre. Cuando el sol se oscurece significa que se está yendo, bueno, obviamente, la luz, y la luz es Mashiach. Mashiach es la verdad, es el agua de vida, es el camino. Entonces, como decía, cabe la posibilidad de que sea algo así, repito, por el hecho de que son del mismo tamaño, entonces funcionaría. Sin embargo, hay quienes dicen haber captado, por ejemplo, a la luna en algún lado del mundo cuando se suponía que debería estar tapando el sol, por ejemplo, y eso indicaría que es otra cosa la que está pasando ahí. Y de hecho, en la todo de YouTube, ahora sí creo que estamos de vuelta. Entonces, como decía, que hay un par de astros al menos que no emiten una luz que nosotros podamos ver con el ojo humano, y que estos serían los astros que pasarían enfrente de la luna o del sol, dependiendo del eclipse que se esté dando, y que son como filtros en realidad, que pasan por delante y provocan eso. Y tenían sus nombres, repito, son varias culturas las que consideraban esto, entonces cada cultura le daba su nombre, pero se hablaba de uno masculino y uno femenino. Algunos los veían como lobos que se tragaban el sol o la luna. Entonces, eso es interesante, y repito, además de que hoy en día con la tecnología que existe hay varias gente que ha dicho captar, por ejemplo, repito, la luna cuando se suponía que debía estar al otro lado del mundo tapando el sol. Y también se han hecho videos en los que se pone infrarrojo y otro montón de lentes y demás para poder captar más allá de lo que el ojo humano puede ver, y se ha parecido captar algo que es más grande, por ejemplo, tapando la luna en un eclipse lunar total, pero como transparente, y que es lo que haría que tome ese color rojizo. Entonces, hay algunos videos por ahí, imágenes interesantes al respecto, pero como dije, esas son las dos posibilidades en las que he pensado, según lo que he leído y visto. Me ponen acá, ¿por qué Primera de Reyes 7:26 y Segunda Crónicas 4:5 no coinciden en la cantidad de lavados, baños que tenía el templo que Shlomo construyó? Dicen, el grosor del mar era de un palmo menor, y su borde estaba labrado como el borde de un cáliz o de una flor de lis. En él cabían 2000 batos. Segunda Crónicas 4:5 dice, y tenía de grueso un palmo menor. El otro decía, el grosor del mar era de un palmo menor. Okay. Después continúa, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Okay. Por si algo, por si algo, si le cabían 3000 batos, le cabían 2000 batos. Entonces no habría una contradicción, pero entiendo el hecho de que sale diferente. Y esa es una de las posibles respuestas. Voy a fijarme, pero puede que no pueda encontrar la respuesta inmediatamente, así tan rápido como para hacerlo aquí en vivo. En la Septuaginta, que es la versión griega, pero que a pesar de ser griega fue la que se escribió antes que la masorética, que es la que usaron para traducir la mayoría de Biblias que la mayoría de la gente tiene. Al ser la Septuaginta un poco más antigua, se vuelve un poco más cercana a la original, así como también está, pero en este caso está la samaritana, pero en este caso no contaría porque ellos solo aceptan la Torá, los primeros 5 libros.
Y después está la aramea, pero viene siendo un poco después de la masorética. Entonces uno puede ver esas versiones para ver por qué esto estaría así, porque podría ser un error del escriba de los masoretas que haya puesto en una parte 3000 y en el otro 2000, ya que tristemente los escribas se metieron, como dice la escritura, la pluma mentirosa de los escribas, como lo dice en Jeremías 8:8, y también en Lucas aparece algo similar, ¿sí? Y ellos pusieron puntos de vocal para, entre otras cosas, hacer que el sacerdote no leyese el nombre del Todopoderoso Yahweh. Así fue como se llegó a cambiar eventualmente a Jehová. Y cambiaron algunos otros detalles por doctrinas de hombres, por tradiciones y demás, para apegarlo a sus tradiciones erradas o cosas así. Y por ende cabe la posibilidad de que esto haya sido un error de escriba. Ahora voy a ver rápidamente en el hebreo de los masoretas, que me imagino va a ser exactamente como está aquí traducido, pero lo voy a ver rápidamente. Y en uno dice Alpaim Bat, sí, le cabían 2000. Y en el otro dice 3. Bueno, viéndolo aquí en hebreo, por la forma en que se escribe, digamos, Sheloshet Alpaim, sí se traduciría como 3000, pero en el otro nada más dice Alpaim. Entonces cabe la posibilidad de que el escriba simplemente haya omitido la palabra Sheloshet o 3. Y es que la palabra Alpaim por sí sola significa 2000. Elef es 1000, entonces el plural de Elef Alpaim sería 2000. Elef es 1000, Alpaim 2000. Entonces cabe la posibilidad de que la palabra 3 sea la que hayan omitido. Ahora voy a ver rápidamente la Septuaginta, y es el verso Primera de Reyes 7:26. Primera de Reyes 7:26 dice en la Septuaginta 2000 bat. Segunda de Crónicas 4 verso 5 dice, sí, este también dice 3000. En este caso, por si algo, es que es muy raro porque la palabra que utiliza aquí digamos, aquí dice cogiendo metretas 3000, y en el otro dice algo un poco diferente. Entonces cabe la posibilidad que se estuviese refiriendo a algo un poco diferente, pero sí, incluso en la Septuaginta aparece igual. Sí, lo único que puedo notar aquí, que traté de ver rápidamente en estas dos versiones que hay, bueno, en las dos de la Septuaginta, las dos citas en la Septuaginta, y en una dice batos o bat, en la otra no. En la otra, en vez de bat, dice metretas, y eso es en la Septuaginta. Entonces cabe la posibilidad de que, por ejemplo, es que también tendría que buscar la palabra metretas. Sí, dice, también designaba a la vasija grande para vino y aceite, utilizada por griegos y romanos con una capacidad de 38 litros, 38.88 litros. Y aquí está entonces, bendito Yahweh, el detalle. Las metretas equivalen a 38.88 litros. Los batos o bat equivalen a 22 litros. Entonces, si le cabían, en sí aparecen como dos medidas diferentes, es mi punto, y eso podría traer la diferencia. Sin embargo, la forma que aparecen acomodadas las dos medidas viene siendo al revés. Dice, pregunta, en Levítico 26:36 aparece la palabra atem, no aparece traducción de la concordancia, y lo que veo es que viene de et, pero mi pregunta va también en por qué termina con una mem. Okay. En sí, atem viene siendo, voy a ir al verso para decirle cuál palabra es la que están traduciendo ahí como atem. Dice por acá, Levítico 26:36, a los que queden de vosotros les infundiré
tal cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los hará huir como se huye ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Aquí ponen y huir sus enemigos, decía, y huirán, dice, por la voz, como se huye ante la espada, y los hará huir. Entonces se está refiriendo a ellos, a los que hará huir. En sí es como si estuviera diciendo, huirán ustedes de la voz, o huirán ellos de la voz, más bien, huirán ellos, porque si no sería con kaf, de ustedes, pero en este caso, y los hará huir, como se huye ante la espada. Es esa parte ahí que está la palabra, aquí aparece como otam, sí, otam, casi está muy pequeño, no puedo verlo bien, pero sí, otam, y huirán ellos de la voz. Un segundo, porque no veo ahí voz, a ver qué es lo que, al sonido, el sonido es lo que traducen, en hebreo dice voz, ahí traducen sonido. Entonces eso quiere decir que la parte viene atrás. No, sí, es lo mismo, solo que lo están traduciendo al revés. Los hará huir del sonido de una hoja que se mueva. Entonces está refiriendo a ellos, o sea, sería como, se podría traducir como ellos, o en esa parte los. Y claramente en lo que respecta a las letras que lo conforman, se puede ver como primero y último, como Mashiach, o primero y último en el fin de la historia, cuando se completa todas las profecías, como la mem final. Dice, si se puede dar una explicación del verso a nivel profético para estos últimos tiempos. Ok, voy a leerlo, a ver. Voy a leer 3 versos al menos. Levítico 26, 35 a 37 dice, durante todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. A los que queden de vosotros, que este era el verso por el que me preguntaba, les infundiré tal cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los hará huir como se huye ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga, y tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir en presencia de vuestros enemigos. Esto es algo en realidad que se ha cumplido por la historia, desde que esto se dijo, o en sí un poquitito después, pero desde que el pueblo empezó a pecar y a romper el pacto que hizo con el Padre, se empezó a cumplir eso. El pueblo empezó a huir de sus enemigos, no podía hacerle frente a nadie, y eso llevó a la esclavitud de algunos de Israel, que no podían defenderse, por más que fuesen más fuertes físicamente, más capaces. Había un miedo espiritualmente que gobernaba al pueblo, y en sí a la mayoría todavía del verdadero pueblo de Israel. Entonces por eso no pueden salir adelante, por eso no se levantan las naciones llenas de Israelim y demás. Pero Yahweh está por deshacer eso. Entonces en sí lo que viene más adelante después es que Yahweh promete que ese miedo que puso sobre el pueblo durante la historia, en el fin de los tiempos lo quitaría del pueblo y lo pondría en sus enemigos, para que los enemigos huyan y suceda todo lo que mencionamos ahora, bueno, que vimos ahora, de que huyan de puro miedo. Oyen una hoja y piensan que es espada. Se puede decir los nombres o títulos a personas. Ejemplo, la palabra Señor es Baal. Entonces si una persona adulta viene hacia mí, le puedo decir, hola Señor. Como he mencionado, por un lado, Baal en la escritura y en el hebreo, se utiliza como amo. Por ejemplo, cuando a una persona se le dice, por ejemplo, Don Alberto, esa palabra Don viene de la palabra hebrea Adón, que significa soberano. Señor viene siendo algo similar, pero está conectado con ser dueño, con alguien que es dueño, como por ejemplo usan la palabra Baal para aquel que es dueño de sí mismo o dueño del arrepentimiento, el Baal Teshuvah. Baal también lo utilizan o lo utilizaban para el esposo. De hecho, por eso es que Yahweh dice, ya no me llamarás Baal, sino que me llamarás Ishi, esposo mío, en vez de llamarle Señor. Y obviamente el punto ahí es que no debemos llamar a Yahweh Baal,
No debemos llamar a Yahweh el Creador Todopoderoso Señor, porque Él es Padre y Baal es Satán, porque Yahweh es soberano y nos liberó de la esclavitud, entonces nos hizo hijos. Y lo de amo está conectado con esclavitud. Ahora, obviamente viene siendo, o sea, por ejemplo, usted me pregunta a mí y yo en realidad no la uso, busco sinónimos o busco otras formas de, pero viene siendo obviamente un poco diferente. Por un lado, porque no está, o sea, no es una palabra que está utilizando para adorar o invocar al Todopoderoso, entonces viene siendo un poco diferente, pero sí sigue siendo el mismo significado, por supuesto. Y vuelvo y repito también, ¿verdad?, que el hecho de que en la escritura aparece y se nota, ¿verdad?, que en el vocabulario hebreo, por ejemplo, el Baal se conoce como Satán, igual es Moloch. Esos dos nombres se refieren a la misma entidad. Moloch viene del hebreo Melech, que es rey. Por ejemplo, Nebo, que es el falso Elohim, Mercurio, Nebo viene de Naví, que es el hebreo que en griego sería profeta. Entonces se puede ver que hay conexiones y razones por las que el enemigo se adueñó de esos títulos para usarlos como nombres ante aquellos que los adoraban, porque Melech es un rey, Baal es el dueño, y demás. Pero repito, viene siendo un poco diferente el hecho de que lo está utilizando para una persona, y en sí es una manera que la persona interpreta como respeto. En el caso de hacerlo con Yahweh sería falta de respeto por lo que eso significa y por lo que él mismo ha dicho en la escritura y porque él sabe lo que es. Dice aquí, además de que ellos adoran al Señor, la mayoría, entonces en cierta forma son uno con el Señor, entonces no sería una mentira el confesarlo, pero vuelvo y repito, yo trato de no usarlo por el hecho de que ya lo he buscado sacar tanto en mi vocabulario que cuando, o sea, si lo digo incluso en una situación así, siento algo extraño. Dice acá, o también si una persona tiene como nombre Jesús, se le puede decir Jesús o no. Okay. Sí, ese es su nombre y así se identifica. Yo, o sea, vuelvo y repito, yo trato de evitarlo porque yo hasta me siento raro cuando lo digo. O sea, en mis propias canciones, cuando yo tengo que hablar de Jesús y de Dios, cuando después estoy cantando, las omito y sin querer estoy tratando de cantar la canción y me detengo, como si hubiera algo ahí. A pesar de que lo que estoy haciendo es dando conocimiento a una canción, me refiero. Entonces, sí, la persona se llama así. Ahora yo le pondría un apodo o le llamaría por el segundo nombre, por ejemplo, pero es un nombre, no es como que le va a fallar al Todopoderoso por decir la verdad. Es un nombre y el otro adora al Señor, es uno con el mismo, entonces es él. Espero haya quedado claro. Dice por acá otra pregunta: los sumerios son la primera civilización que existió en el mundo. Eso dicen los del mundo. Dice, ¿será cierto que existió esa civilización? ¿Qué opinas sobre esto? Los sumerios vienen siendo como los de Nimrod, como los de ese tiempo, y por eso son vistos como la primera civilización, porque es de ellos de los que han encontrado los escritos más antiguos. La Torá fue escrita por Moshe, que fue bastante tiempo después del diluvio. Entonces lo de los sumerios viene siendo cerca del tiempo del diluvio. Lo de Moshe vino a ser como 1000 años después, 1000 años y un poco más después de eso. Entonces por eso es que ven los escritos sumerios como si fueran más antiguos que la Torá, sin entender que el que creó todo fue el que le dictó la Torá a Moshe, y esa Torá estaba escrita antes de la creación, simplemente fue dictada a un ser humano hasta ese momento. Entonces, como los sumerios fueron los que guardaron ese conocimiento, escribieron esas tablas, es que interpretan eso como que son la primera civilización, los primeros en escribir y otras cosas. Pero no es correcto. De hecho, repito, se puede ver como los que están en la escritura en el tiempo del diluvio, cuando se separaron las naciones. Entonces vendrían siendo ellos saliendo de esa separación de naciones. Cuando se separaron las lenguas, llegaron ahí a escribir como sumerios, una vez que se habían separado las lenguas y las naciones. Por ende, poco después del diluvio, con lo que pasó con Nimrod en la Torre de Babel.
Otra pregunta, muchas personas me dicen que el gobernante de este mundo es el diablo. ¿Es él o sigue siendo el Padre? La escritura dice: el príncipe del poder del aire, el poderoso de este mundo, es Satán. Y esa es una de las razones por las que es tan importante conocer el nombre del Todopoderoso, el verdadero, el de la escritura, y buscarlo a él, porque la gente ha estado buscando a otro, tristemente, sin darse cuenta, al poderoso de este mundo. Y es normal, o sea, es de esperarse, puesto que es el Dios del mundo, como le dicen. Por eso Yahweh nos hace embajadores. Por eso Yahushua no es de este mundo. El mundo fue creado por él, a través de él, siendo de la palabra. Entonces, el gobernante de este mundo es Satán, porque la gente lo permitió, la gente a través de sus obras, de su fe y demás, se lo ha permitido. Y Yahushua vino a quitarle la autoridad para perdonar los pecados de los que buscan al Padre y demás. Pero si una persona no cree en el Mesías, sigue bajo la autoridad del poderoso de este mundo, que muy pronto se va a manifestar en la tierra, diciendo ser el Cristo. Y por si algo, o sea, el Padre Todopoderoso es el creador de absolutamente todo y él sigue en control de absolutamente todo. Pero desde que Adán comió del fruto del conocimiento del bien y el mal, a partir de ese momento le entregó la autoridad de la tierra a Satanás. Y por eso Yahushua tuvo que venir a morir para quitarle la autoridad. Pero después de la muerte del Mesías faltaban 2000 años para que se cumplieran las demás profecías y el plan de Yahweh. Entonces, todo ha sido plan de Yahweh, todo es parte de, y por eso este mundo va a pasar. Yahweh va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, el poderoso de este mundo se va a ir con este mundo, y con él todos los que son del mundo, porque aquel que es amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Está escrito. ¿Por qué? Porque el poderoso de este mundo es Satán. Entonces, espero con eso ya quedado un poco más claro. Voy a continuar. Dice por acá: ¿me podría explicar un poco más claro sobre Pesaj? Especialmente estoy confundida sobre si el consumir pan sin levadura es antes de Pesaj, 7 días antes. No, el punto es que para Pesaj, Yahweh manda a partir de Pesaj no comer levadura. Entonces, a partir de la tarde del martes 14 de Aviv, se deja de comer hasta el final de Matzot. Entonces, o sea, básicamente el resto del día 14 y los 7 días que siguen, que son Sukkot, que son Matzot. Matzot significa pan sin levadura. Entonces son 7 días de comer pan sin levadura, para así recordar el Éxodo, en el sentido de donde originó la fiesta, y en el sentido espiritual de lo que hizo Yahushua, al cumplimiento de la misma, el hecho de que Yahushua vino como el pan de vida, y en él no había levadura, en él no hay pecado, como el de los fariseos, que eran llenos de levadura, de la hipocresía de los fariseos, que es la levadura, la soberbia. Entonces, Yahushua vino como un lejem de vida, lejem celestial, pan de vida, sin pecado, o sea, sin levadura, y así murió y así lo enterraron. Entonces lo enterraron para Matzot, como el pan sin levadura. Entonces comemos pan sin levadura para recordar que nos estamos uniendo con Mashiach, en quien no hay levadura, no hay pecado. Pero repito, son los 7 días a partir de Pesaj, pero en sí, repito, Pesaj viene siendo a partir de la tarde, entonces a esos 7 días se le puede decir que se le incluyen 12 horas. Dice: es conocido que Yahuhanan murió de causas naturales, y de acuerdo a la escritura, él no fue muerto por el nombre o el testimonio. ¿Puede ser que él sea uno de los 2 testigos? O sea, podría ser en el sentido de reencarnado, porque sí terminó muriendo, ¿verdad? Pero simplemente no murió por el testimonio. Entonces, o sea, es una buena pregunta en el sentido de que, imagino la pregunta es si al él no haber muerto, a diferencia del resto, no haber muerto por el testimonio, que entonces le toque volver, como en cierta forma parece indicarlo Apocalipsis 10 al puro final, como uno de los 2 testigos, para cumplir esa parte. Es una posibilidad, pero también, ¿verdad?, en el sentido más terrenal o carnal de Yahuhanan, se podría decir que eso vino siendo como un regalo que le dio Yahushua. Por él amarlo tanto, no dejó que muriese de esa manera, por decirles algo, porque él era el apóstol amado.
Además, hay un par de teorías con respecto a lo que pasó con él, porque algunos dicen que murió en prisión en Patmos, otros que eventualmente lo dejaron salir y murió fuera de prisión. Obviamente ambas muertes habrían sido naturales, dependiendo de donde estuviese, pero si hubiese muerto en prisión, o solo el hecho de que estuvo en prisión por bastante tiempo, fue por el testimonio, como él mismo dice en el libro de Apocalipsis, que menciona, hermano, de ustedes en la tribulación, y menciona que estaba encerrado en la isla de Patmos por el testimonio y por la palabra de Yahweh. Entonces sí tuvo que pasar tribulación, por supuesto, sí pasó sus cosas, pero sí, así como lo está conectando en el sentido de la posibilidad que él pueda ser uno de los dos, sí. Y como he dicho también, recordemos que Yahushua, cuando se llevaba a unos cuantos de sus discípulos, normalmente escogía a Pedro, Juan y Jacob, o era Kef, Yahuhanan y Jacob. Kef, que significa piedra, representa a Yahushua. Yahuhanan y Jacob representan a Yahuhanan el inmersor, que es el Yahu, y Jacob al último, que es como Jacob, el padre de las tribus. Por eso se los llevó a la transfiguración, donde se aparecieron Moshe y Eliyahu, y estaban Yahuhanan y Jacob, además de Pedro, que representaba a Yahushua. Entonces, eso puede indicar que Yahuhanan vendría a cumplir ese rol de Eliyahu, puesto que es el mismo nombre que Yahuhanan el inmersor, o el otro rol siendo el amado, ¿verdad? Pero ahí ya habría otras conexiones que hacer, puesto que, como he mencionado, es Micael encarnado. Habría que ver ahí si hay alguna relación. Continúo, dice Omar, por lo que dice en Apocalipsis 10:11, si no, entonces sería parte de la segunda resurrección, por no ser matado. ¿Dónde estaría su recompensa? Bueno, obviamente, ¿verdad? Al ser el de los apóstoles, los apóstoles tienen se podría decir, un lugar obviamente más elevado, como en el hecho de que en la Nueva Jerusalén, los fundamentos de la Nueva Jerusalén van a tener los nombres de los apóstoles, y las puertas los nombres de los patriarcas, porque así como genéticamente el pueblo vino a través de los patriarcas, en sí los patriarcas de las tribus me refiero, en el sentido espiritual todos los escogidos habrían venido de los apóstoles. Entonces eso es parte de su gran recompensa, por supuesto. Dice Apocalipsis 10:11, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sí, eso obviamente, por si algo, ¿verdad? Que quiero dejarlo claro, obviamente sí le he hecho cabeza a esto. Si nos vamos a lo más básico, a lo más simple, esto podría simplemente estar indicando, apenas estamos por el capítulo 10, te toca seguir profetizando acerca de lo que viene. Todavía faltaban 12 capítulos de Apocalipsis para ese momento. Entonces, me refiero, pensándolo en lo más simple que haya podido indicar el ángel aquí. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez, además de lo que había profetizado hasta ese momento, sobre muchos pueblos. Curiosamente, en Apocalipsis 11 habla de que los 2 testigos van a ir al mundo entero. Después, en Apocalipsis 13 habla del imperio mundial, que estaría sobre muchos pueblos. Después habla de la gran ramera, que se sentaría sobre la bestia, que está sobre el mar, los muchos pueblos. Entonces se podría conectar de una manera simple, pero sí, en una manera más elevada, sí, eso es lo que indicaría que Yahuhanan, el apóstol, volvería a la tierra como uno de los 2 testigos para profetizar otra vez, además de lo que profetizó cuando escribió Apocalipsis, sobre muchos pueblos, puesto que vendría a las naciones, lenguas y reyes, en el fin de los tiempos, cuando estarían todas las naciones y se manifestaría el último con Eliyahu. Y curiosamente, inmediatamente después de este verso sigue la escritura con Apocalipsis 11, que es cuando se le manda a Yahuhanan a medir el templo y a hablar de los 2 testigos. Entonces, otro detalle, él ve a los 2 testigos, bueno, en sí se le dice de los 2 testigos. Un momento. Después de ese verso que acabo de leer, empieza el 11 y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses, y ordenaré a mis 2 testigos, ahí habla Yahweh a través del malaj de 2 personas,
y no es como que incluye a Yahuanán, aunque repito, cabe la posibilidad de ser así. Aquí podría haber dicho algo más directo, conectándolo un poco más, pero sí los separa. Ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del poderoso de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, etcétera, etcétera. Entonces habla de ellos como personas aparte, pero sí podría ser que en reencarnación Yahweh le permita cumplir ese rol a Yahuanán. Ahora que me acuerdo, Yahuanán y Jacob habían pedido ese lugar de 2 testigos y Yahushua les dijo que no podía dárselos él, porque ya Yahweh se lo había entregado a los que recibirían ese honor. En Mateo 20, verso 21, dice: era la mamá de ellos, dice, ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Verso 22. Entonces Yahushua respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos le respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, bueno, en ese caso también ahí entra el punto de que él no murió de una manera como sacrificio igual que los otros, por ende eso podría indicar que tiene que volver a morir de esa manera. Entonces, solo por ese punto, por ese detalle, mantendría esa posibilidad. Entonces, ya para cerrar con eso, el que Yahushua les haya respondido que iban a beber de la copa podría referirse a que eso le tocaría a Jacob, que sí le tocó morir. Lo tiraron de un muro alto y cayó. Después lo agarraron con palos, lo terminaron matando. Pudo haberse referido a que Jacob iba a morir así, e incluso podría ser a la tribulación que pasaría Yahuanán en prisión. Pero el hecho de que no haya muerto sacrificado como los otros discípulos puede referirse a que tendría que volver, como dice Apocalipsis, para terminar con su profecía al profetizar sobre muchas naciones. Y al ser el amado también tiene su conexión, como he dicho, con David. Vamos a ver esta pregunta. Dice: estaba viendo un video de Apocalipsis 21 y cuando da las medidas de la Nueva Jerusalén, algo me hace pensar que la ciudad son los 144,000. Dice, sobre todo cuando dice: es medida de hombre que también es de Malach, como el cuerpo de Mashiach es el templo. Así más o menos me lo imagino. En sí, no entendí muy bien esa última parte. Como he mencionado, al decir es medida de hombre que también es de Malach, eso es como dando a entender que ya para ese momento los hombres van a ser como los Malachim, y por eso es la misma medida, la de hombre y la de Malach. Como normalmente sería la medida de un palmo, un codo, de hombre se sabe un promedio, pero los Malachim son más grandes. Ahora, si hay una relación entre la Nueva Jerusalén y el pueblo, pero de hecho ahora que menciona eso, como he dicho, Yahushua vino por la congregación y se va a casar con la congregación, que son seres humanos. El último viene también por la congregación, pero para cumplir otras cosas. Y la escritura dice que Yahweh va a sacudir los cielos y la tierra. Así como sacudió la tierra en el tiempo de Noé, ahora va a sacudir los cielos y la tierra. Por eso Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Si él va a sacudir los cielos y la tierra, quiere decir que va a quitar todo lo que está en la tierra y todo lo que está en el cielo, así como quitó todo lo que estaba en la tierra en el tiempo de Noé con el diluvio. Eso quiere decir que va a quitar a los ángeles. Entonces, Yahushua vino como el agua de vida. El agua desciende del cielo, llega a la tierra y da vida. Yahushua vino a la tierra para morir y dar vida a su congregación a través del perdón de los pecados. El último es Micael. Se manifiesta como el fuego consumidor. El fuego uno lo enciende y asciende para llevar el humo como el del incienso al Padre como olor fragante. Entonces, el último viene de la tierra para ascender. Y por eso es que en Apocalipsis 19 vemos las bodas del Cordero al inicio del milenio, Yahushua con su congregación. Y al final del milenio desciende la Nueva Jerusalén como una esposa para su marido, en este caso el último.
Así como David era el rey de Jerusalén y Jerusalén era llamada la ciudad de David, entonces la ciudad tenía el nombre de su rey, como si fuese su esposa. Entonces, así como el templo es el cuerpo de Mashiach y Mashiach, el cuerpo de Mashiach es su congregación, entonces la congregación es el templo. Hay otro grupo entonces que va a ser la Nueva Jerusalén, que se va a casar con el último y viene del cielo. Entonces Yahushua vino por algo de la tierra, el último viene por algo del cielo, porque es Micael, y viene por eso que Yahweh va a permitir entrar en la otra realidad, porque está escrito que Yahweh no sujetó a los ángeles a la otra realidad. Entonces, si va a sacudir los cielos y la tierra, por decirlo así, tiene que hacer un arca para que aquello que está en el cielo y está en la tierra pueda pasar a la otra realidad. El arca de lo que está en la tierra es Yahushua, el arca de lo que está en el cielo es el último. El templo, los pocos y los muchos, porque el cuerpo y la sangre, pocos y muchos. Y después la posibilidad de que Malachim estén incluidos en lo que Yahweh va a traer de los cielos, como la Nueva Jerusalén, es la posibilidad que mencionaba. Y por eso el verso que dice es medida de hombre, que también es de Malach. Ahí incluye la medida de Malach, como refiriéndose a los Malachim. Buenos días, quiero saber si en verdad tenemos ángeles de la guarda. Y hay una teoría que si nosotros nos suicidamos, ellos, los ángeles, son castigados por no cumplir su propósito de llegar bien hasta el final. Bueno, pues en la escritura no hay nada que diga eso de que sean castigados los ángeles por una persona que haga eso. Lo que respecta a ángeles de la guarda, así como la mayoría de la gente se imagina, pues yo casi que diría que no, por el hecho de, más que todo, la tradición. Pero sí vemos en la escritura, sí hay evidencia de que cada persona tiene un ángel asignado. Mi punto es que yo creo que las personas se lo imaginan mucho como andando siempre ahí a la par, o que es el que tiene que cuidar de que no lo atropellen, o de que no le caiga algo encima, o viéndolo como, e incluso algunos llegan hasta a orarle, viéndolo como un poderoso, como o sea, como dicen, el Todopoderoso está muy ocupado, entonces voy a orarle al ángel de la guarda. Y todo eso es errado. Si hay un ángel asignado para cada persona, así como también hay un demonio asignado para cada persona, el enemigo busca perder a la persona, desviar a la persona, el ángel busca guiarlo hacia el Todopoderoso. Y es la persona la que decide, a la persona se le da el libre albedrío, por ende se podría decir que viene siendo la decisión de la persona si sigue lo uno o lo otro. Por ende, si se mata a sí mismo, es una decisión que esa persona tomó, y no me parece muy lógico que el ángel tenga que pagar por la decisión que tomó el ser humano. Y repito, eso no aparece en la escritura. Pero si vemos en la escritura, por ejemplo, cuando llega una mujer después de ver a Pedro, quien pensaban los apóstoles que estaba preso, ella les dice, ve a Pedro, y ellos dicen debe haber sido su ángel. Entonces ellos pensaban que el ángel de Pedro fue el que había llegado. Y por eso pensaban eso, y que se le parecía, que es lo que he mencionado en otros momentos, que el ángel que está asignado para una persona se parece a la persona que le asignaron. Dice acá, puede ser que por causa de la desobediencia de Yahweh hay quienes lleguen a comer a sus hijos, hijas, amigos, enemigos, llegando a un punto de hacer real lo de los zombies. O sea, lo de comerse a los hijos e hijas sí está escrito, es una profecía, sí se va a cumplir en cierta forma. En otros momentos se ha cumplido en algunos lugares, pero va a llegar a ser un poco más, bueno, no sé si decirlo común, pero sí va a llegar a ser algo más serio eventualmente, tristemente, pero es parte del castigo tan inmenso que viene para las naciones, para la tierra en sí. Dice aquí Levítico 26-29, comerás la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Ahora, mi punto es que no, o sea, una persona puede comerse, o sea, si lo hace, eso no lo hace un zombie. Un zombie se supone que es alguien que está muerto y sigue actuando como, bueno, con algo de que lo hace caminar, y, o sea, como si fuera un cadáver con un demonio, o una persona que haya sido de alguna manera transformada genéticamente como para actuar de esa manera y tener un apetito ilógico y digamos por cosas que no debería. Y en ese caso pues cabe la posibilidad de que se llegue a cumplir algo, y como he dicho en otros momentos, más que todo por evidencia que hemos visto del gobierno de los Estados Unidos preparando a algunos de los que sirven al gobierno para algo
que llaman el apocalipsis zombie, lo cual es sorprendente porque suena a chiste, suena a comedia, suena a película, pero son datos o es información que ha salido, y no solo del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, incluso en las políticas de Amazon hay algo escrito con respecto a los zombies. Entonces, dice después Isaías 49:26: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y toda carne conocerá que yo soy Yahweh, Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y Jeremías 19:9: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el cerco y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus almas. Así es. Dice después por acá: Yahushua fue censado por su padre cuando regresaron a Israel desde Egipto. Fue censado con 3 años menos de edad, por eso en el calendario se cuenta de los 30 y no de los 33. No, o sea, no ese es el caso. Él habría sido todo censado correctamente. La diferencia que hay en los años del calendario gregoriano es porque lo hicieron mal el calendario gregoriano. Se saltaron como 4 años. O sea, no contaron como 4 años, y por eso sucede eso. Además de que recuerden que normalmente dicen, digamos, 2022 después de Cristo. Así lo dicen normalmente. Pero en realidad Mesías murió en el año 30 después del Mesías. No tiene sentido, pues, que fue el año 30 que murió. ¿Cómo va a ser después del Mesías? A menos de que estuviese hablando después del nacimiento. Pero una vez más, no se toma el nacimiento. En inglés dicen after death, o sea, después de la muerte. Se supone que la era común empezó a partir de la muerte. Sin embargo, no contaron bien las cosas y quedó el calendario gregoriano de esa manera. Dice: sobrevivirán algunos de los muchos después del Armagedón. Los que ahí sobrevivan serían de las naciones. Los muchos van a morir durante la gran tribulación. Van a morir en cuestión de 30 días, como dice Oseas 5:7, porque no se van a poner la marca de la bestia, entonces los van a matar. Y los que, digamos, se escondan y logren sobrevivir 1335 días serían los que podrían salir al milenio a vivir en ese tiempo, los que hayan sobrevivido. Dice aquí: hay una aplicación de observación solar y un canal de YouTube que están mostrando cómo hay objetos que están impactando contra el sol, causando explosiones de radiación. Misiles, dice. Pues no los he visto, entonces no tengo, o sea, no sabría qué opinar, pero me gustaría, voy a buscar apenas pueda, si recuerdo, espero recordar, para ver eso. Y de ser así, habría que ver cuál es el fin, ¿verdad? Con qué propósito estarían haciendo eso, de ser ese el caso. Curiosamente, la escritura dice que va a llegar un momento en la cuarta trompeta que el sol, la luna y las estrellas van a ser heridos, y una tercera parte de su luz se va a apagar. Entonces va a llegar un momento donde algo le va a pasar al sol, quizá vaya a ser golpeado por algo y a perder parte de su luz. Pero todavía no es el tiempo, eso sí, nada más lo menciono porque eso fue lo que me recordó. Algunos textos de Nag Hammadi dicen que Samael o un ángel tuvo intimidad con Eva. ¿Qué sabes sobre eso? Sobre que existen 2 simientes en la tierra, siendo la élite la mala simiente. Sí, en sí lo que dice lo que dice esos escritos gnósticos, y así es como lo han interpretado, así es como algunos hasta lo traducen quizá, pero lo que dicen esos libros es que Samael y las autoridades fueron y pusieron su semilla en el cuerpo de Eva. Entonces la gente llega e interpreta inmediatamente sexo, pero en sí se puede hacer como in vitro, y todavía más a fondo y más avanzado, puesto que habría sido cuando fue creado el cuerpo humano. Cuando estaba el cuerpo de Eva, antes de que fuese puesta el alma de Eva en ese cuerpo, habrían 7 malajim que habrían puesto su semilla, y de estos 2 habrían llegado a convertirse en hijos, que serían Caín y Abel. Caín mató a Abel, quedó Caín, pero después se supone, ¿verdad?, su
descendencia habría sido ahogada en el diluvio, porque solo quedó la familia de Noé. Hay algunos que consideran que Caín se fue a vivir bajo tierra y pudo sobrevivir ahí, después salió, pero si solo nos basamos en lo que vemos en la escritura, aunque sí hay detalles acerca de que hay gente debajo o hay alguna población debajo de la tierra, puesto que está escrito que llegará el día donde todos doblarán la rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblarán la rodilla ante Yahushua y confesarán su nombre. Pero en sí, la escritura dice: Yahweh destruyó todo lo que había en la tierra y solo quedaron los de Noé. De ahí vino Cam, de Cam vino Canaán, que fue maldito. Cam viene siendo como el segundo Caín, Canaán como el segundo Tubal Caín. Entonces hay una relación ahí. Además, Yahushua le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del primer asesino. Eso querría decir hijos de Caín, pero ellos decían ser hijos de Abraham. Entonces, eran hijos de Caín espiritualmente hablando, no genéticamente hablando. Y obviamente se refería a que eran hijos de Satán, de donde vino Caín. Y por eso no reconocían a Mashiach y lo querían matar, así como Caín mató a Abel, su hermano. Ellos mataron a Yahushua, que genéticamente era hermano, porque a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Se habría puesto la semilla, y por eso la escritura dice en Génesis 5 que después Adán conoció a Eva y tuvieron a Set, y Set era a su imagen y semejanza, y fue el primer hijo que relata la escritura, que es de Adán, en Génesis 5. Y bueno, solo por eso voy a leerlo. Y la escritura también dice, bueno, voy a leer dos cosas con respecto a eso mejor. Primero Génesis 5 dice: este es el libro de los descendientes de Adán. El día que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo, hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán, el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Entonces, ese sería el hijo directo de Adán. Caín y Abel habrían sido de dos malachim, específicamente Samael y Sabaot, de los que aparecen con esos nombres ahí en los libros gnósticos, que pusieron su semilla y de ahí salió Caín y Abel. Por otro lado, además de esto, de Génesis 5, en el nuevo pacto, primera de Juan 3:12 dice: no como Caín. De hecho voy a leer el 11 primero. Primera de Juan 3:11 y 12 dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Era del maligno, o sea, era de Satán, y mató a su hermano. Y si su hermano Abel era hermano suyo y él era de Satán, entonces podría decir que él también. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, por si algo, el hecho de que aquí dice las de Caín eran malas y las de su hermano justas, eso representa a Samael y Lucifer, que en el inicio se hizo justicia al Samael caer del favor de Yahweh, y Heilel, Sabaoth, reconocer la justicia que Yahweh hizo ahí, se le dio a él un poco de luz, y ahí fue donde se convirtió en Lucifer, como normalmente se conoce, porque se le dio un poco de luz para gobernar, y después llegó a caer por esa luz que se le dio, como lo dice Ezequiel 28. Entonces, el hecho de que Abel representa lo justo, la justicia, es en el sentido de estos dos malachim a través de los cuales vino esta semilla, representa cómo Yahweh hizo justicia al darle luz a Sabaoth y poner a la izquierda a Samael. Samael representando la injusticia, Heilel representando la justicia. Por eso es que se convirtió en el acusador, porque usó la ley de justicia para condenar a la humanidad. Entonces Yahushua tuvo que venir de en medio, de lo alto, con la misericordia para darnos el perdón de pecados y bajar y quitarnos de la condena bajo la cual estábamos por no haber cumplido la ley de justicia. Y por eso necesitábamos misericordia. Entonces por eso viene Set, Caín y Abel como esos dos malachim, y después viene Set a sustituir a ese primero, a ese Abel a quien mataron, al justo. En el sentido positivo representa que los Yahudim mataron a Yahushua como Caín mató a Abel, y Yahushua los llamó hijos de Caín. Y después viene el último, que es Set, el primer hijo y semejanza de Adán, o sea, el Ben Adam, el hijo del hombre. Por eso la venida del hijo del hombre, como los días de Noé, etcétera, etcétera. Set es el hijo del hombre, por eso su nombre es Shin Tav,
Las dos letras del nombre de Set en hebreo son Shin Tav, las últimas dos letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, las últimas dos son el nombre Set, el nombre de ese hombre que representa el último, que viene como el fuego consumidor, que es lo que representa la letra Shin, y como el último, que es lo que representa la letra Tav, a sellar a los escogidos, también lo que representa la letra Tav. Entonces hay ahí muchas cosas conectadas interesantes. Dice, y bueno, también hermano, por si algo, de ahí también se puede hablar de lo de el trigo y la cizaña, el hecho de que hay dos grupos de gente que se ven como humanos, pero hay unos que no son humanos, pero eso se relaciona también con los Nephilim, ¿verdad? Con la mezcla de ángeles con seres humanos, como en la escritura vemos que el último gobierno sería una mezcla de hierro y barro, que entre otras cosas eso indica que sería una mezcla de ángeles y humanos. El barro son los humanos, el hierro los ángeles. Me ponen acá explicar Efesios 6, 12 y 13. ¿Qué razones tienen para querer destruirnos los demonios, los ángeles caídos y los espíritus malignos? Estos seres nos odian. Vamos a ver por acá el verso. Voy a leer desde 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el soberano y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Recuerden que en la escritura dice que, de hecho, si volvemos a Caín, cuando Caín mató a Abel y Yahweh llegó a preguntarle qué había hecho y demás, Yahweh le dijo que el pecado está básicamente acechando, el pecado está a la puerta y uno tiene el poder para no permitir que entre. Entonces, un segundo, aquí está, Génesis 4:7 dice, si hicieras lo bueno no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú lo dominarás, está a la puerta acechando. Entonces el enemigo usa las pasiones de la carne para tentar a las personas, buscando que pequen y así se alejen del Padre, queden vulnerables y Él los pueda destruir. Por un lado, se puede ver de varias maneras. Por un lado, el enemigo está buscando pruebas de que es culpa de la humanidad todo lo malo y no de Él, para poder quitarse el tiro en el juicio. Yahweh no lo va a permitir, porque a pesar de que fueron las decisiones del ser humano, fue él el que influyó, el que desvió, el que engañó y otro montón de técnicas que usó para llevarnos a ese punto, empezando por la serpiente y la conversación que tuvo con Eva. Entonces, solo por el hecho de que de eso que acabo de decir, sí hay un odio de él y los ángeles caídos, demonios y espíritus malignos. En el caso de los demonios, Samael, hay un odio hacia nosotros porque Yahweh nos hizo imagen y semejanza y él quería tener esa imagen y semejanza. Él llegó, en el caso de Samael, él cometió el error de pensar que él era el primer poderoso que existía. Yahweh se le reveló y le dijo, el hombre siempre ha sido, refiriéndose a Mashiach, antes de ser encarnado, obviamente. Se le reveló y le mostró que siempre había existido el hombre, la imagen del hombre, puesto que Samael tenía forma de león. Fue el primer ángel en ser creado, de ahí vino la primera forma animal, y por eso el león es el rey de la selva, siendo Samael el rey del lado de lo salvaje, de lo injusto. Entonces, el Samael en ese aspecto, él lo que quiso fue atrapar la imagen del soberano en un mundo de pecado. Después Lucifer lo que quería era obtener esa imagen, y todavía, por eso va a tomar un cuerpo humano para presentarse como el Cristo en la mitad de los últimos 7 años. Por eso dice, yo seré como el poderoso. Él busca ser como el poderoso, y la imagen del poderoso es la del ser humano, que él nos regaló al habernos hecho imagen y semejanza, como cuando vimos que Set, el hijo de Adán, fue su hijo a imagen y semejanza. Dice por acá en Efesios, vestidos de toda la armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque van a venir las tentaciones, van a venir los pensamientos, va a venir el enemigo con ideas y demás. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra Rusia, contra Ucrania, contra personas. No es contra
algo terrenal, material, físico, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Menciona 4 tipos de entidades, como los 4 niveles de creación, los 4 niveles de interpretación, otras cosas. Y dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nos debemos armar porque estamos en una guerra espiritual. Estos ángeles rebeldes, espíritus malignos y demás nos odian porque Yahweh nos escogió. Ellos fueron hechos con mayor poder que el ser humano y por ende se consideraban superiores, pero cuando vieron que Yahweh puso su amor en el ser humano y lo hizo a su imagen, agarraron unos de ellos un celo y una envidia en contra nuestra que los llevó a querer controlarnos, destruirnos, desviarnos y usarnos, básicamente, con todos los sacrificios animales, con todo lo de mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, etc. Decía el hermano, estos seres nos odian, así es como básicamente se termina manifestando lo que sienten, porque representan lo negativo, entonces solo pueden sentir cosas negativas. Cuando se alejaron de la luz que dio Yahweh, ya no pueden sentir amor, solo pueden sentir odio. Y como las personas que hayan sentido alguna vez rencor o algo así, o con solo un enojo bastante fuerte, pueden entender que la carne siempre busca a quien dirigir ese enojo y ese odio. La carne siempre va a buscar un culpable, en vez de ver su propia culpabilidad, ver su propio en sí, lo que esa misma persona hizo para provocar eso. Entonces el enemigo, al tener todas las cualidades negativas, al alejarse del Todopoderoso, que es la misericordia, que es el favor, es el amor, solo puede sentir odio, rencor, desprecio, y al no poder verse a sí mismo en un espejo, lo dirige hacia el ser humano, culpándolo de todos sus problemas, cuando fue él el que se rebeló al querer controlarnos y todo lo demás. Continuó, dice aquí: se podría decir que la mayor razón para los 2000 años que el reino no se manifestó aún fue porque Israel rechazó al Mesías. En teoría, si lo hubiesen aceptado, ya se habría manifestado el reino. Que, como siempre digo, en lo que respecta a las profecías o lo que Yahweh mandó, a mí me cuesta hablar de algo hipotético, porque solo se iba a cumplir lo que él dijo. Entonces, si él dijo que lo iban a matar, lo mataron. No era como que cabía la posibilidad de que de repente le reconocieran y no lo mataran, entonces todo cambiara. Porque si eso fuese así, eso querría decir que Yahweh no sabe el futuro, se equivoca y por ende no sería el poderoso. Entonces, el pensar en hipotético es como llegar a pensar en que él no existe, lo cual es imposible, porque él es la existencia misma. Pero bueno, ahora bien, entiendo el punto, espero. Entonces dice: se podrá decir que la mayor razón para los 2000 años que el reino no se manifestó aún fue porque Israel rechazó al Mesías. Yo diría la razón, bueno, por un lado es porque él lo profetizó que así sería, por otro lado porque así hizo la semana de la creación, hizo al sol en la mitad de la semana, y Yahweh es la luz del mundo. Pero en el sentido de la misericordia, que me parece el más importante, fue para poder dejar una entrada, un tiempo para que las naciones pudiesen entrar también al reino, además de Israel. Por eso dice la escritura que Yahweh permitió la ceguera de los Yahudim, les puso un velo para que no reconocieran a Mashiach, y así pudiesen entrar también los gentiles. Entonces esa es la mayor razón por la que Yahweh permitió el rechazo de Mashiach, y por ende los 2000 años, para darle tiempo a las naciones de creer y convertirse, antes de Yahweh quitar el velo del verdadero Israel para que finalmente reconozca al verdadero Mashiach, Yahushua. Entonces dice: fue porque Israel rechazó al Mesías. Y o sea, si hay una conexión, fue porque Israel rechazó al Mesías que Yahweh se fue a los gentiles, pero eso él ya lo había profetizado y ese era el plan. Entonces sí hay una relación, pero mi punto es que me gusta más verlo del aspecto positivo. Fue para misericordia a los gentiles, no por error de los Yahudim, aunque obviamente sí hubo
error garrafal, claramente, en los fariseos, todos los que le rechazaron y mandaron a matarlo. Dice, en teoría, si lo hubiesen aceptado ya se habría manifestado el reino. Si lo hubiesen aceptado, no lo hubiesen matado. O no sé si me está diciendo si lo hubiesen aceptado cuando resucitó. Si lo hubiesen aceptado antes de matarlo, no se hubiese dado la resurrección de los muertos. Entonces la vida sería como sigue, en el sentido de que la gente se moriría y no habría resurrección. Se estaría en un bucle de esta realidad. No habría salida a la vida eterna, porque él no habría muerto para resucitar y traer la vida eterna, quitándole las llaves al Seol y a la muerte. Ahora, si lo hubiesen aceptado después de, hubiera sido inmensamente poderoso, porque yo diría que no se hubiese manifestado el reino, porque él mismo dijo, no es de ustedes conocer los tiempos, pero sí hubiese habido un cambio radical de la humanidad, y los 2000 años pasados habrían sido otra cosa. Pero vuelvo y repito, eso es completamente hipotético y algo que en lo que respecta a la escritura me parece completamente errado, porque no hay otra que se cumpla la palabra de Yahweh. Se cumple o se cumple, y él dijo que eso iba a ser así y las razones por las que iba a ser así. Continúo. Entonces mi punto es que el reino al final estaba para manifestarse al final de la semana de milenios, porque Yahweh hizo la creación en una semana. Si cabiese la posibilidad de que el reino se diese en el año cuando vino Mashiach, entonces el Shabbat hubiera sido el miércoles, por decirles algo. Dice por acá, todos son sombras de lo que viene. ¿La relación sexual será igual para que nazca un hijo? No. Y no todos son sombras de lo que viene, son sombras de lo que es. Lo visible es para poder entender lo invisible. Pero en lo que respecta a la relación sexual, es necesaria porque ahorita se está en dos diferentes cuerpos, que se dio por la división de Adán y Eva, pero los ángeles son andrógenos, no tienen la separación, porque representan la unión. Y Yahweh nos va a hacer uno, como Eva volviendo a Adán. Entonces no necesitaría la relación sexual para reproducirse, porque en un solo cuerpo estaría todo lo necesario. Y por eso es que Yahushua dice que en la otra vida serán como los ángeles, y por ende va a ser diferente a esta realidad en la cual es necesario la unión por la división que hay. División que es lo que representa esta realidad misma. Yahweh es uno y esta realidad dos. Entonces todo tiene dos partes. En lo que respecta a este mundo, como estamos en un cuerpo que es similar a los cuerpos de los animales, en lo que respecta a huesos, carne y demás, se puede decir que eso es parte de las razones por las que se necesita un acto similar o animal para poder reproducirse. Y por eso las pasiones de la carne con respecto a ese acto son una de las debilidades más grandes de mucha gente, por las que mucha gente se puede terminar perdiendo por no saber controlar su carne con respecto a los deseos que pueden venir por ese acto, que lo pueden llevar a ser animaladas, en realidad se podría decir. Mientras que en el Padre correctamente, obviamente, está el disfrute verdadero que Yahweh permite al hombre tener, y a la mujer obviamente. Entonces la relación sexual representa, o sea, y de hecho, el placer que se tiene en la relación sexual, a través de lo cual viene una vida nueva al mundo, es como para representar lo que va a suceder en las bodas del Cordero, cuando la congregación se haga uno con Yahweh a través de Mashiach, y vayamos a sentir el verdadero placer celestial, espiritual, a partir de ese momento, cuando entremos a la vida eterna, al otro mundo. Porque recuerden que Yahweh habla de los escogidos como que van a nacer en un solo día, y también habla de que el fin del mundo es como la mujer con dolores de parto, es porque se va a dar a luz a algo nuevo a través de la unión entre el Padre y su congregación. Dice por acá, ¿cómo aumentar la fe? Por un lado, ¿verdad? Podría decir, se puede pedir al Padre que le aumente la fe, como los discípulos le pidieron a Yahushua. Pero curiosamente, para pedir en oración se necesita fe. Entonces, si no tiene fe, va a estar difícil pedir fe y recibirla, porque a menos de que tenga fe no va a recibir. Entonces, si tiene un poquitito de fe es suficiente,
para pedir más fe, eso es bueno. Por otro lado, la escritura dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es el nombre de Yahushua, según Apocalipsis 19:13. Yahushua es el nombre del Hijo. Entonces, por ahí se empieza. Yahushua viene siendo la llave para entender la escritura. Entonces, la palabra es el nombre que viene a uno lo oye y lo confiesa y lo mantiene en su corazón. Y obviamente todo lo que está escrito vino por Yahushua, él lo inspiró porque él es la palabra. Entonces la fe viene por la palabra, y la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Entonces, ¿cómo puede tener más fe? Oyendo más de la palabra, oyendo más de la escritura, leyendo más de la escritura. Entre más lea, más se va a ir llenando de fe, porque va a ir viendo el montón de veces que Yahweh nos salvó y ha salvado a muchos. También su amor, su justicia, etc. Entonces eso lo llena a uno de fe. Vamos a ver qué más. Dice aquí Mateo 20:22, curioso que hable de los dos testigos. Vamos a ver Mateo 20:22. Entonces Yahushua respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Lo que estaba hablando ahora, de hecho, de la petición de Jacob y Yahuanán. No sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, con que yo soy bautizado. Ellos le respondieron, podemos. Interesante, hermano, y como le decía, son de esas cosas particulares en las cuales no podemos poner toda nuestra fe, claramente, pero si se llega a cumplir, sería muy interesante ver que incluso en esos detalles tan pequeños que cualquiera diría son coincidencias, hubo mensajes, porque en muchos aspectos así es. Y sería interesante, sorprendente si este es uno de ellos. Dice aquí, Herodes mandó a matar a los niños. Entonces Yahushua decía, a su edad sabía que él sobrevivió a la matanza. Pero el que buscaba matarlo ya no estaba ahí. Entonces por eso fue que Yahweh le dijo, ya devuélvase de Egipto, salga de Egipto. Y era obvio, un niño se sabe si... con 3 años, mentira que uno va a pensar que es recién nacido. Y él lo registró en el... cuando ellos iban y quedó embarazada, y dio a luz Miriam, ahí iban para un censo. Fue 2 años después cuando llegaron los que traían los regalos, y los del oriente traían los regalos y le informaron a Herodes, y por eso él mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y ahí fue donde Yahweh le dijo a Yosef que desapareciera, que se fuera para Egipto, para que se cumplieran otras profecías. El sueño del alma, que es una creencia que dice que después que una persona muere, su alma duerme hasta la resurrección y el juicio final. El concepto del sueño del alma hasta la resurrección final, sin embargo, hay un paraíso temporal en el cielo. Lucas 23:43, 2 Corintios 12:4. Y un infierno temporal. Apocalipsis 1:18, 20:13-14. ¿Me puedes ayudar? No estoy de acuerdo con esa creencia o ese concepto. Voy a leer los versos, eso sí. Dice Lucas 23:43. Entonces Yahushua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no quiere decir que sea en el cielo. El paraíso está, como he dicho muchas veces, está en el Seol. Hay 2 partes en el Seol. Una es el infierno, otro el paraíso. Ahí Yahushua, de hecho, vea que le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yahushua ahí murió y se fue para el Seol, porque tuvo que ir al infierno a avisarle a la gente que estaba ahí que perdieron, al abismo donde estaban los ángeles caídos, encerrados, como lo dice el libro de Judas y el libro de Pedro. Y obviamente a ir al paraíso a avisarle a sus justos, a los escogidos, me refiero a los creyentes que estaban ahí en el paraíso, que ya había vencido a la muerte y que iban a poder resucitar eventualmente. Entonces, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es en el Seol. El cielo es otra realidad, más elevada obviamente, no solo en términos de espacio, sino de poder, de honra. 2 Corintios 12:4 dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El paraíso, vuelvo y repito, es en el Seol. De hecho, voy a aprovechar ya que me envió y leo otro verso de este mismo capítulo.
Dice el verso 1: ciertamente no me conviene exaltarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del soberano. Conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, y el cuerpo, sí, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Entonces, con solo estos dos versos, el 2 y el 3 de 2 Corintios 12, vemos que el cielo y el paraíso son dos lugares diferentes. Porque acaba de decir, fue arrebatado al cielo, y conozco un hombre que fue arrebatado al paraíso. Son dos lugares diferentes, el cielo y el paraíso. El tercer cielo es el cielo del Padre, el segundo cielo es el cielo de los ángeles. El paraíso es donde van las almas de los justos. El infierno es donde van las almas de los impíos. Ambos lugares están en el Seol, que está en lo que respecta a espacio, bajo la tierra. Después dice Apocalipsis 1, 18, 20, 13. Dice Apocalipsis 1, 18: el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Seol. Las llaves de la muerte y del Seol. Y así es, no sé cuál es el punto, porque me puso esos versos cuando decía, y un infierno temporal. Bueno, sí, hay un infierno temporal, y Yahushua tiene las llaves, por eso tuvo que ir ahí, para tomar las llaves, como decía. No al cielo fue cuando resucitó. Cuando resucitó fue al Padre, en el cielo. Pero cuando murió, que fue antitos de decirle al que estaba a la par de él, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando murió fue al Seol. Entonces eso muestra que el paraíso está en el Seol, y el cielo, obviamente arriba, cuando ascendió en una nube, como lo vemos también en Hechos 1, que eso fue la segunda vez que subió al Padre. Después dice el otro, Apocalipsis 20, 13 y 14: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Seol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Seol fueron lanzados en el lago de fuego. Sí, eso muestra que el infierno y el mismo Seol es temporal, puesto que va a ser echado en el lago de fuego. Pero el lago de fuego sí es eterno, por si algo. Y por eso dice, esta es la segunda muerte. El lugar a donde iban los muertos en la primera muerte, ahora va a ser echado en el lugar a donde van los muertos en la segunda muerte. Voy a leer rápidamente otra vez ese punto. Dice, el sueño del alma es una creencia que dice que después de que una persona muere, su alma duerme. Ahora, la escritura habla de los muertos como que están dormidos, eso sí. Entonces se puede decir que la realidad del paraíso o el infierno es similar a la realidad en la que uno está cuando duerme, que le parece estar experimentando algo, viviendo algo, pero no sabe que no es la realidad, no sabe la hora que es, no sabe el día, no sabe nada más está experimentando algo. Claramente uno puede tener un sueño muy bonito, puede tener una pesadilla, eso es el paraíso o el infierno. Por eso los muertos están dormidos, pero no quiere decir que estén sin experimentar una realidad, porque entonces no tendría sentido el paraíso o el infierno si pueden estar dormidos en medio fuego, ¿verdad? El punto es que están dormidos en lo que respecta a esta realidad y se encuentran experimentando otro mundo, como el de los sueños. Duerme hasta la resurrección y el juicio final. Así es, dice el concepto del sueño del alma, hasta la resurrección final. Sin embargo, hay un paraíso temporal en el cielo. Como dije, bueno, ahí ese es el punto en el que no estoy de acuerdo. El paraíso está en el Seol, está debajo. Y nada más el punto de que duermen en el sentido de esta realidad, pero no en el sentido de su mente. Ellos están experimentando algo. Dice por acá, ¿cuándo y quién escribió el libro sellado del Apocalipsis? ¿Sellado? Ok, se refiere al libro que tiene el Cordero. Ese pudo haber sido el Malaj Micael, o el Malaj que eventualmente se convertiría en Eliyahu, más que todo por el hecho de lo que Yahweh... Ok, empezando por el hecho de que el libro sellado que aparece en el Apocalipsis mencionado, que tiene el Cordero, es el libro de la vida. Ahora se puede decir, ese libro lo escribió Yahweh, pero igual que escribió la Torah y después se la dictó a alguien para hacer un libro físico en la tierra, es que dije que cabe la posibilidad de que Yahweh le haya dado la labor a un malaj de hacer el libro y sellarlo. Pero en sí es un libro que, por decirlo así, está en la mente, en el corazón de Yahweh, y es el libro donde aparecen los nombres de todos los que van a entrar a su reino, los que van a entrar a la otra vida. Y fue sellado y no podía ser abierto a menos de que alguien cumpliese la ley de este mundo.
Entonces Yahweh preparó un tiempo de historia humana, vinieron un montón de humanos, se podría decir que todos, y después tenían que volver a venir, pero bueno, vinieron los humanos y rompieron todas las leyes de la Torá. Ninguno pudo cumplirla, la misma escritura revela que ninguno puede cumplirla. Por eso él mismo, Yahweh, tuvo que venir en carne a través de una virgen para no tener el pecado original de Adán. Me refiero original en el sentido de que entró originalmente a través del primer padre. Entonces viene a través de una virgen sin pecado para morir por el pecado, y a través de nuestra fe en él nos quita el pecado para poder pasar a la otra vida. Por eso el Cordero es el único que es encontrado digno para abrir el libro de 7 sellos. Nadie había en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuese digno de abrir el libro, y por eso Yahuhanán, el que escribió el Apocalipsis, se puso a llorar. Pero llegó un anciano y le dijo: el Cordero, el León de Yahudá, él es digno de abrir el libro con 7 sellos. Entonces, si Yahushua no hubiese muerto por nuestros pecados para convertirse en el único digno de abrir ese libro, no habría vida eterna, no se revelaría quiénes son los escogidos, y este mundo hubiese continuado por la eternidad en pecado, bueno, infinito diría, porque no habría eternidad en este mundo, como dije, no habría eternidad en este mundo, por ende eventualmente llegaría a la destrucción completa, al caos, como al inicio, cuando estaba todo desordenado y vacío. Y en cierta forma va a volver a eso, pero por otras razones. Entonces, ¿quién lo escribió? Sería Yahweh. ¿Cuándo? Antes de la creación, porque no estuvo en su mente antes de la fundación del mundo. Antes de venir al mundo ya nos conocía. Él ya sabía quiénes iban a ser los que lo buscarían a él. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice: ¿Adán y Eva probaron el árbol de la vida? No. Una vez que tomaron del fruto del conocimiento del bien y el mal, Yahweh prohibió la entrada al árbol de la vida. Básicamente escondió el árbol de la vida. Y se puede decir que se manifestó al venir Yahushua. Al ser colgado de un madero, se convirtió en el árbol de la vida eterna. Y el árbol del conocimiento habría sido la Torá, y se conecta en el sentido de una persona con el último. Y digo la Torá porque la Torá tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso es el que condena, porque a través del fruto del conocimiento del bien y el mal fuimos condenados a la muerte, como la ley condena, pero la vida nos salva. Dice: ¿las mujeres pueden ejercer sacerdocio? No se menciona en la escritura eso. En sí, en la escritura dice específicamente que la mujer no debería enseñar. Como he mencionado, hay 5 ministerios, que es el apóstol. El apóstol tiene los otros 4. Los otros 4 vienen siendo evangelista, maestro, pastor y profeta. Entonces eso dejaría 3 ministerios para las mujeres, puesto que maestro, que es para enseñar, y apóstol serían 2 que no se cumplirían por el hecho de que no se le permitía a la mujer enseñar, por la forma de funcionar de la mente de la mujer y otro montón de detalles, que no puede enseñar a hombres, no puede enseñar a hombres mayores de edad. En sí, la mujer tiene mucha capacidad para enseñar a niños y jóvenes, y el hombre para enseñar a adultos. Entonces, como siempre digo, la mujer debería enseñar a los niños, que eventualmente van a crecer para convertirse en líderes y maestros de adultos. Entonces, muchas mujeres ven un problema con eso sin entender que es cuestión de orden, y en realidad se les está dando una autoridad inmensa, porque son las que formarían a los niños que llegan a ser maestros de hombres. Si estos maestros de hombres son malos, quizás sea porque no se tomaron su momento las madres para guiarlos por el camino correcto. Las mujeres pueden profetizar, por eso dice la escritura que la mujer no debe profetizar con la cabeza descubierta. Entonces quiere decir que sí pueden profetizar. Yahweh les puede dar el espíritu de profecía. Y lo de la cubierta de la cabeza es para mostrar que tienen una cabeza, sea su esposo, sea Mashiach. Que también, obviamente Mashiach es la cabeza del esposo, pero el esposo, al ser hombre, no debe cubrir su cabeza porque es el contrario de la mujer. Entonces el cubrir su cabeza para el hombre sería más bien irrespetar a su cabeza, que es Yahushua. Entonces, como decía, una mujer no puede enseñar
a adultos, por ende no podría tener una congregación donde hay mujeres y hombres adultos. Podría enseñar a niños, puede enseñar a mujeres en el sentido de guiarlas, pero en sí deberían tener una cabeza, además de esa mujer que pueda guiarlas en algo. Y repito, para mantener el orden que vemos en la escritura con respecto a las congregaciones. ¿Cómo va a ser el éxodo? ¿Quién los va a dirigir? ¿Ha visto la película Egipto? ¿Cómo va a ser el éxodo? Depende si se refiere solo a la salida, porque éxodo significa, ¿verdad?, salida, pero por ejemplo en el libro del Éxodo vemos toda la historia de las plagas y demás, entonces eso se puede tomar en cuenta. En el tiempo del Éxodo fueron Moshe y Aarón, Moisés y Aarón. En el tiempo del fin son los 2 testigos de Apocalipsis 11. Entonces ellos van a ser los líderes, los que van a guiar al pueblo y van a enseñar la doctrina verdadera, y dentro de la doctrina verdadera estaría la enseñanza acerca del momento de la salida. En este caso no va a ser cuestión de 40 años como la vez pasada, esta vez va a ser cuestión de días. Entonces no va a ser necesario, no debería serlo, un líder que los tenga que llevar físicamente, puesto que a los 2 testigos los matan unos pocos días antes de la huida. Pero ya Yahushua dijo cuándo había que huir, cuando la abominación desoladora se manifieste y la mayoría de la gente en el mundo piense que ya se manifestó el Cristo. En ese momento hay que huir a las montañas. Entonces, depende de donde las personas estén, el punto es huir de la civilización, porque en esa misma noche, ese mismo día, los van a ir a buscar a las casas, a los trabajos, para ponerles la marca de la bestia, y si no se la ponen, matarlos. Entonces los escogidos van a saber que con la manifestación del falso Mesías lo que sigue es la marca, entonces van a tener que huir y esperar en las montañas escondidos durante una semana, que es la semana de Sukkot. Y después se va a dar la séptima trompeta durante Shemini Atzeret, que es la transformación, lo que sería el 8º día. Entonces, así sería, en resumen. ¿Puedes explicar lo más completo posible por qué los 144,000 no verán la muerte? Los que resuciten que han muerto en Mashiach durante los 2000 años, ¿serán de los pocos o de los muchos? Ok, los que han muerto en los últimos 2000 años van a resucitar hasta el final del milenio, según lo que vemos en la escritura, hasta el final del milenio. Entonces todavía no resucitarían y terminarían siendo de los muchos, exceptuando a los mártires, que tienen un nivel mayor. Y digo en el sentido de que, bueno, hablando en general, porque la mayoría de esos que han muerto en los últimos 2000 años murieron con un nombre falso, pero en su corazón creían que él era el Mesías, y eso es lo que la escritura habla de aquellos que reciben la justificación, pero a través de la muerte son justificados. Por eso esos que murieron en los últimos 2000 años sin el nombre, si tenían la fe en la muerte y resurrección del Mesías, serían justificados, pero serían como los muchos. Ahora, un mártir que entregó su vida llega a obtener un nivel mayor, similar al de los pocos. Entonces dice, ¿puedes explicar lo más completo posible por qué los 144,000 no verán la muerte? Bueno, el por qué, la principal, es por la misericordia de Yahweh. El por qué, en el sentido terrenal o de cada uno de ellos individual, sería porque son los únicos que aceptan la verdadera doctrina a través de los 2 testigos que enseñan de Yahushua, que dan testimonio de Mashiach, el Mesías. Entonces estos, a través de esa verdadera doctrina, conocen al verdadero Mesías, y al recibir la doctrina a través de los 2 testigos, de los cuales uno es el último, ahí estarían recibiendo el primero y al último. Los que solo crean en la muerte del primero, pero no le confiesan por su nombre, en su mayoría no le van a confesar por su nombre, porque no van a aceptar la doctrina de aquel que enseña de su nombre y da testimonio de él. O sea, no aceptan al último, solo al primero. Como siempre he mencionado, se puede decir, Yahushua vino a morir por las almas. Por eso vino a morir por los pecados, para que la gente no se vaya a la eternidad en el lago de fuego, sino que pueda recibir vida eterna después de la muerte. Por eso en los últimos 2000 años la gente continuó muriendo. Yahushua vino por las almas. El último viene por los cuerpos, porque en sí el último viene por la tierra, y los cuerpos humanos fueron hechos del barro. Entonces el último viene por los cuerpos. Como los 144,000 aceptan al primero y al último,
no tienen que entregar ni su alma ni su cuerpo. Como los muchos solo aceptan al primero, no tienen que entregar su alma al maligno, pero sí tienen que entregar su cuerpo. Por eso tienen que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces pasan por la primera muerte, pero no por la segunda muerte. Eso es lo que recibe la justificación. Pero la salvación, que fue preparada para ser manifiesta en el fin de los tiempos, como dice 1 Pedro 1:5, la salvación que Yahweh hizo para manifestarla en el fin de los tiempos, esa es la que reciben los que no solo creen en su corazón, sino también confiesan con su boca que Yahushua es Hamashiach, que Yahushua es el soberano, Ha'adon. Esos, además de justificar su alma a través de su corazón, confiesan para salvación, como dice Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación del fin de los tiempos que Yahweh ofrece, porque muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Entonces la salvación se le ofrece a los muchos, pero los muchos solo reciben la justificación. Los pocos son elegidos para recibir la salvación y ser esos 144,000 que no experimentan muerte, por haber creído en la muerte del primero e incluso la del último, antes de que este último se manifieste en el sentido de su muerte. Entonces, explicar lo más completo posible por qué los 144,000 no verán la muerte. La escritura dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Si Yahushua es la verdad, el falso Mesías es la mentira. Entonces, como estos son nuevas criaturas al confesar a Yahushua como soberano y volverse hijos de Yahweh, como dice Juan 1:11 y 12, cuando dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, a los que reciben su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Entonces se vuelven hijos los que aceptan su nombre. Al tener su nombre, el nombre de la verdad misma en su boca, indica que no tienen mentira. Por eso son sin mancha delante del trono de Yahweh. Son sin mancha porque son cubiertos por el Cordero que murió por ellos en todo aspecto, junto con el último, para expiación, como en Yom Kippur, que es el día de expiación, como se refleja o se enseña en Levítico 16. Ahí se da un paralelo de los dos testigos que morirán, todo indica en Yom Kippur, para terminar la expiación. Cuando Yahushua vino, él fue puesto ante el pueblo junto a Barrabás, y el pueblo pidió que liberaran a Barrabás y sacrificaran a Yahushua. Eso representaba el cumplimiento de los dos machos cabríos que se traían para Yom Kippur. Se tiraban suertes y había un macho cabrío que era enviado al desierto con todos los pecados para Azazel, a quien se le culpa de todo pecado de la humanidad, y después el otro macho cabrío era sacrificado para Yahweh, como Yahushua fue sacrificado y Barrabás fue enviado al desierto en sentido de libre para Azazel, representando al falso Mesías. Por eso había un nombre similar. Según algunos escritos, y me refiero de las traducciones de la escritura antiguas, entonces hay en sí dos versiones o tres en lo que respecta al texto griego. En una de ellas aparece que Barrabás se llamaba Yeshua Barabá, o sea, salvación, hijo del Padre, lo que significaría ese nombre. Yahushua ben Abba sería la salvación de Yahweh, el hijo del Padre. Yahushua era el hijo del Todopoderoso, el Padre Celestial. Entonces, al poner a estos dos, Barrabás y Yahushua, era como poner dos machos cabríos similares, casi idénticos, que era el mandamiento para Yom Kippur. Pero además de eso, en Yom Kippur se sacrificaba un becerro y un carnero. El último es descendiente de Yosef, así como Yahushua, descendiente de Yahudá. El becerro es el animal que se usa, entre otras cosas, para representar a Yosef, que es el antepasado del último. Entonces el becerro que es sacrificado en Yom Kippur representa al último, que viene de Yosef, y es sacrificado para expiar lo del becerro de oro. Por eso tiene que venir como becerro de Yosef. El becerro de oro que se dio en el Éxodo era para ejemplificar lo que sucedería con la adoración a Baal, que en español es el Señor. A través de la apostasía de los últimos 2000 años, los muchos se alejaron de la verdad y fueron ante el becerro de oro. Entonces el último tiene que venir como el becerro para morir por eso, expiar ese pecado. Yahushua, como dije, muere por las almas, el último por la carne. También se puede decir
Yahushua muere por el pecado inconsciente, el último por el pecado consciente. Entonces se da la expiación de absolutamente todo, porque cuando se sacrificaba el becerro, después se sacrificaba un carnero, pero el carnero era como una ofrenda shelamim, una ofrenda de paz. El carnero representa el Yahu, el otro testigo. Entonces faltan el becerro y el carnero por ser sacrificados en Yom Kippur. Esos son los dos testigos. En el sacrificio se agarraba la sangre de macho cabrío y se mantenía en movimiento para que no se coagulara la sangre. Después, con la sangre del becerro que sacrificaba, estas dos sangres se unían en un recipiente, y esa era la sangre que se usaba para expiar los pecados de los sacerdotes y los pecados del pueblo. O sea, representando que con la muerte del primero y el último, el macho cabrío y el becerro, y la unión de estos dos como el primero y el último, que van a ser uno al final, se da la expiación para los pocos y para los muchos, para los sacerdotes y para el pueblo. Y después el carnero era un sacrificio de shelamim, de paz, como para confirmar la paz que viene después de eso, y por eso los dos testigos que tienen que ser sacrificados. Entonces, eso con respecto a los 144,000 que no verán la muerte. Fijo, habrían más detalles, pero espero con eso haya quedado claro. Dice aquí: los que resuciten que han muerto en Mashiach durante los 2000 años serán de los pocos o de los muchos. Como dije, bueno, eso lo expliqué de primero, de hecho serían como de los muchos, y resucitarán hasta el final del milenio. Dice aquí: tomando en cuenta que la oración es como la relación sexual, el último puede ser hijo de Yahushua y la congregación. Pues Apocalipsis 12 habla de una mujer, pero no una virgen. Bueno, Apocalipsis 12 habla de una virgen, y esa virgen es la congregación, entonces sí se cumple, pero sí es virgen. Por eso dice: vi una virgen en el cielo, que se refiere a Virgo y demás. Pero en Jeremías 31 habla de una mujer no virgen que da a luz, y eso sí es el último. Entonces, en el sentido de que, como dice, la oración es como la relación sexual, es como, curiosamente, el último, dice la escritura, que es el deseado de las naciones. Entonces, como que a través de la oración pidieron, y por eso envía. O sea, a través de la oración, como la unión, la intimidad con el Padre, se da a luz al Hijo del hombre. Pero sí, en lo físico viene a través de una mujer normal, en el sentido de que no a través de una virgen, como vino Yahushua. Lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Yahushua literalmente vino de una virgen, el último espiritualmente viene de una virgen, porque es de la Virgen de Israel, de la Virgen, la congregación escogida. Y por eso también la escritura dice que los 144,000 son vírgenes, porque son la Virgen, la congregación. Son vírgenes espiritualmente, porque no se meten con la gran ramera, la falsa doctrina. Dice después, hermano, Isaías habla de una virgen y una mujer que dan a luz. El último sería nieto de Yahweh, y él lo hace hijo, así como Jacob y Menashe y Efraín. Exacto, hermano, exacto. Así como Jacob adoptó a Efraín. De hecho, hay una profecía, de hecho, no sé si llegó a esta conclusión solo, pero tal vez este verso le vaya a dar todavía más confirmación y le vaya a gustar bastante. En los Salmos hay una profecía muy interesante. En Salmo 89, 27 dice: yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Si uno lee todo el contexto, se da cuenta que le está hablando a Efraín. Aquí, bueno, en este caso habla al inicio de David. Como sabemos, es que bueno, si me pongo a leerlo todo después duro demasiado, pero David es la representación misma del último, puesto que en Jeremías el último llamado David. Por eso los judíos consideran que el Mesías es la reencarnación de David, porque Jeremías lo llama David. Ahora, David significa amado, entonces es una persona que Yahweh ama, y por eso lo pone en ese lugar, para cumplir lo que le prometió a David. Además de que todos en Yahushua somos uno, y Yahushua es descendiente de David en la carne. Por ende, a través de Yahushua, al vestirnos de Yahushua, nos hacemos Yahudim. Por eso no hay griego ni Yahudim, todos somos uno. Yahushua, Yahudí. Ahora bien, un segundo, como decía en el verso 27, así en este caso si era David, en específico, dice el 25: asimismo pondré su mano sobre el mar. Eso se refiere a que gobernaría sobre las naciones, y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo: mi Padre eres tú, mi Elohim.
y la roca de mi salvación. El hecho de que menciona la roca de mi salvación se refiere a que es el último adorando a Yahweh a través de Yahushua, que es la piedra angular a través de quien recibimos la salvación, la roca de mi salvación. Dice, yo también lo pondré por primogénito. Al decir yo también, quiere decir que ya había un primogénito, pero Yahweh también le da ese lugar. ¿Por qué? Porque el primero y el último se hacen uno a través de la muerte de ambos, como cuando la sangre del macho cabrío se unía con la sangre del becerro, como aparece en Ezequiel 37, que el primero y el último van a ser uno, el descendiente de Yahudá y el descendiente de Yosef. Entonces dice, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo también lo pondré por primogénito, para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. El hecho de que dice aseguraré mi misericordia quiere decir que le da misericordia. Y eso es obvio, ¿verdad? Pero mi punto es que no se refiere a Yahushua. ¿Por qué? Porque Yahushua no necesitó misericordia. Yahushua necesitó justicia, puesto que él cumplió toda la ley. Por justicia no debía morir. Por justicia Yahweh lo levantó de los muertos, según lo prometido en la Torá con respecto a aquel que cumple la Torá. Entonces, como Yahushua cumplió la Torá, se hizo justicia y se quitó a Satanás como poderoso del mundo, en el sentido de aquellos que creen en Yahushua, y a Yahushua se le dio esa autoridad sobre aquellos que le siguen para que puedan entrar a la vida eterna. Pero el último viene como hijo pródigo, no viene de una virgen, viene de una mujer normal, por ende viene con el pecado de todo el mundo y por ende sí necesita misericordia. Y dice, para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Firme con él. ¿Cuál pacto? El que hizo Yahushua. Yahushua vino y hizo el nuevo pacto a través de su sangre. Entonces el último viene y confirma el pacto que hizo Yahushua. Por eso dice en Daniel que viene el Nagid, después de haber venido Mashiach Nagid, es cortado Mashiach, viene el Nagid en el fin de los tiempos y confirma el pacto con los muchos. Pero obviamente solo los pocos reciben la salvación, porque muchos son llamados, pocos los elegidos, pero el pacto es confirmado con los muchos que dicen creer. Entonces, para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él, o sea, él lo confirma. Dice, estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y ahí continúa, y es un salmo poderosísimo, y como le digo, hace alusión al último. Hay otro verso en la escritura donde se refiere a Efraín en la misma idea de hacerlo primogénito. Entonces, voy a ver primero la pregunta nuevamente para seguir con la respuesta. Dice, Isaías habla de una virgen y una mujer que dan a luz. El último sería nieto de Yahweh. O sea, en el sentido, o sea, como ya he dicho, el último viene como padre, como el padre. Yahushua vino como el hijo, pero como el último viene después de Yahushua, bueno, por un lado se ven como hermanos, como en la historia del hijo pródigo, pero si lo vemos como el hecho de que el último logra nacer espiritualmente solo a través de lo que Yahushua hizo, entonces sí, se puede ver como nieto, y en ese caso se cumple lo que menciona de Efraín, que es puesto por primogénito a pesar de haber sido el segundo. Entonces se da ese cumplimiento bastante interesante, importante, y por eso Josué, hijo de Nun, o Yahushua ben Nun, era descendiente de Yosef a través de Efraín, porque representa a esa persona que Yahweh pondrá por primogénito. Dice después, y él lo hace hijo, así como Jacob, a Menashe y Efraín. Exacto. Dice, ¿cómo saber a cuál de los tres satanes se refiere en la escritura cuando habla de Satanás? Depende del contexto, depende de lo que se esté diciendo. Uno ahí pues lograría deducir que es uno o el otro, porque por ejemplo uno está atado en el abismo y se cree por varias razones que sí puede en cierta forma comunicarse, pero como de una manera solo así mental. Gente lo invoca y logran comunicarse con él como si fuera por teléfono, pero con la mente. Entonces, si anda por ahí, no es ese. Hay uno que anda por ahí, hay otro que anda como volando por encima de la tierra. El que anda encima de la tierra es Lucifer, el que está en la tierra es Samael, y el que está debajo de la tierra es Azazel. Pero también, o sea, hay diferentes formas en las que cada uno peca o hace que el hombre peque. Samael se conecta con los pecados que son las debilidades de los hombres, en su mayoría.
del sexo masculino. Lucifer se conecta más con los pecados que son las debilidades del sexo femenino, y Azazel con los pecados que son las debilidades de los hijos rebeldes. Entonces uno sigue, o sea, tiene conexión con el hombre, otro con la mujer, o padre, madre y hijo. Entonces hay varios detalles que uno puede tomar en cuenta como para tratar de discernir cuál es al que se refiere en la escritura. Y como le digo, si dependiera del contexto, entonces, o sea, si me mandara un verso yo le podría decir cuál me parece que sería, pero así en general, esos son los detalles que le puedo decir. De fijo hay más, pero ahorita esos son los principales que se me vienen a la mente. Yahweh es representado por Abraham, Yahushua por Yitzhak, Jacob por el último, así es. Las 12 tribus por los pocos, Efraín por los muchos, exactamente. Bueno, vamos a ver, tal vez no tanto, ya para cerrar con esto, era la persona que dice que el rapto va a ser como dentro de 2 semanas, el arrebatamiento, por unos videos ahí que él me mandó, y considera que es confirmación de que el rapto es antes de los últimos 7 años, lo cual no estoy de acuerdo. Y aquí me envió algo, dice: existe un sinnúmero de pasajes que muestran la verdad de esta teoría. Por ejemplo, Apocalipsis 3:40 dice, y por si algo lo voy a leer como él lo pone, recuerden que nosotros no usamos esos términos, pero bueno, dice que nos indica que Dios promete a su iglesia guardarla de la hora de la prueba. Okay. En Apocalipsis 3 solo hay 22 versos, entonces no hay 3:40, empezando por ahí. Ahora, me imagino que se refiere al verso que le dice a Filadelfia, donde dice el verso 10, 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Ahora, eso hay que entenderlo, porque no significa que no vaya a estar en la tierra. O sea, no porque diga esto significa que va a ser sacado de la tierra. Puede estar en la tierra sin sufrir en las plagas que van a caer a la tierra. Empezando por ahí. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de su paciencia? La escritura dice que Él es paciente para salvar a aquellos que se arrepienten. Es paciente esperando que el impío se arrepienta para salvarlo. Entonces la palabra de su paciencia es la palabra de salvación. Según Romanos, la palabra de salvación es el nombre de Yahushua, porque esa es la palabra de Yahweh, como dice Apocalipsis 19:13. Entonces, aquí le está hablando a la congregación de Filadelfia, la congregación del amor fraternal, a los que verdaderamente creen en Él y confiesan su nombre y ponen por obra sus mandamientos. Entonces por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el nombre de Yahushua, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. La hora, el fin de los tiempos, según Daniel, según Apocalipsis, vemos que sucede en cuestión de 7 años y unos cuantos días más, 45 días más. Sucede en cuestión de 7 años, pero hay 2 mitades, los sellos y después las plagas postreras. Las plagas postreras son para el mundo entero y va a destruir todo. Yahweh nos guarda de esa segunda mitad. Por eso dice aquí que nos guarda, y nos guarda en el lugar preparado de Apocalipsis 12. Por eso hay que tomar todo el contexto de la escritura. En Apocalipsis 12 habla de que en la mitad de los últimos 7 años la congregación va a tener que huir porque se va a manifestar el falso Mesías y va a tener que hacerle caso a Yahushua en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13, y al huir, en esa huida que es el segundo éxodo, van a ser cosechados durante la 7ª trompeta, para no estar durante los 30 días de Oseas 5:7, donde van a morir los muchos por no tomar la marca de la bestia. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el nombre de Yahushua, yo también te guardaré de la hora de la prueba, los últimos 3 años y medio, pero en sí principalmente los 30 días de Oseas 5:7, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra.